Bueno amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a continuar con la preparación de pruebas ICFES en el área de física. Mi nombre es Luis Tapia y vamos a continuar con un tema que ya habíamos comenzado en unos videos anteriores, que es la ley de Snell. Pero hoy vamos a ver un fenómeno que se presenta dentro de la ley de Snell, que va a hablar de la reflexión total, o cuando aparece una reflexión total de un rayo que pasa de un medio a un segundo medio. Entonces, bueno, vamos a tener como siempre dos medios con índice de refracción N1 y N2. Y tenemos que el medio N2, el índice de refracción del medio 2, N2, va a ser mayor que el índice de refracción del medio 1. Entonces vamos nuevamente, ahora lo que vamos a tener no es que el rayo viene así, en esta dirección, sino que el rayo emerge del medio con mayor índice de refracción a uno con menor índice de refracción. Entonces, como siempre, pues vamos a tener aquí nuestro ángulo de incidencia, que es este θ sub i, nuestro ángulo de refracción, que es este θ sub r, y nuestro ángulo de reflexión, que va a ser simplemente el valor de este ángulo de reflexión, pues va a ser el mismo que el ángulo de incidencia. O sea, si como ya dijimos, si este por ejemplo midiera 40 grados, la reflexión también valdría 40 grados. Y el ángulo de refracción vendría dado por la ley de Snell. Entonces, en el fenómeno de reflexión total, vamos a tener en cuenta un ángulo crítico. Este ángulo crítico me va a dividir, que va a estar representado por esta figura acá. Este ángulo crítico me va a dividir entre dos situaciones, en esta de acá y esta de acá. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Supongamos que tenemos un rayo que va de un índice de refracción N2 a 1N1, donde ya dijimos que N2 va a ser mayor que N1. Entonces, cuando el ángulo de incidencia es menor que el ángulo crítico, entonces van a existir como siempre los tres rayos: el rayo de incidencia, el rayo de refracción y el rayo reflejado, ¿sí? Ahora, va a existir un ángulo crítico en el cual, digamos que va a incidir, cuando el ángulo de incidencia es igual al ángulo crítico, va a suceder un fenómeno particular. Simplemente va a entrar el rayo y el rayo reflejado va a quedar como siguiendo la superficie de la interfaz, ¿sí? O sea, va a quedar como atrapado aquí. Y eso va a ocurrir, el ángulo de refracción en ese punto vale 90 grados. Ese es un dato que tenemos que tener importante, porque eso nos va a modificar la ley de Snell en este punto. Y bueno, y de igual forma va a existir el rayo reflejado aquí. Entonces nuevamente tenemos el rayo incidente, el refractado y el reflejado. La particularidad del ángulo reflejado es que va a ser 90 grados y que el rayo va a ir paralelo a la interfaz de las dos superficies. Ahora, ¿qué pasa cuando el ángulo de incidencia es mayor que este ángulo crítico? Cuando se cumple que esto es 90 grados. Pues cuando el ángulo de incidencia es mayor que ese ángulo que denominamos crítico, solo van a existir dos rayos: el rayo de incidencia y el rayo reflejado. Ya no va a haber un rayo que emerja de la superficie, va a desaparecer. Entonces simplemente la luz va a quedar totalmente contenida dentro del medio con índice de refracción N2, que va a ser mayor al índice de refracción N1. Bueno, ahora vamos a ver una pequeña animación en la cual vamos a ver un poco esto con más claridad. Bueno amigos, entonces con esta animación vamos a explicar un poco más didácticamente en qué consiste el fenómeno de reflexión total.
Entonces en los dibujos que nosotros mostramos teníamos dos medios, pero estaban en forma horizontal. En este momento los tenemos en forma vertical. Este medio va a ser simplemente va a ser un medio que tiene agua, y este de acá va a tener aire. Como ya dijimos, para que se presente el fenómeno de reflexión total, el rayo de luz tiene que surgir o emerger de un medio con un índice de refracción al segundo medio a donde se va a dirigir. Entonces en este caso el rayo que viene en esta dirección y emerge en esta otra dirección. Entonces nosotros ya dijimos que existe un ángulo, pues cuando el ángulo de incidencia, como en este caso, es menor que el ángulo crítico, pues van a existir los tres rayos, ¿sí? Cuando se llega al ángulo crítico, el rayo que viene a emerger va a salir paralelo a la segunda superficie, y cuando el ángulo de incidencia es mayor al ángulo crítico, simplemente van a existir dos rayos, uno incidente y uno reflejado, y el rayo refractado va a desaparecer. Entonces aquí podemos ver cómo esto sucede. Aquí estamos en el ángulo crítico, donde sale paralelo a la superficie, y el ángulo, la reflexión total interna, en donde cuando el ángulo es mayor al ángulo crítico, este ángulo, entonces en este caso, por ejemplo, el ángulo crítico entre agua y aire va a ser 49 grados. Y cuando ese ángulo es mayor, solo van a existir dos rayos, el incidente y el reflejado. Entonces en esta animación se puede ver un poco más didácticamente qué es lo que sucede. Bueno, entonces espero que con la animación haya quedado un poco más claro de qué se trata el fenómeno de reflexión total. Ahora vamos a estudiar un poco la matemática para resolver ejercicios. Entonces sabemos que la ley de Snell, nuestra ley de Snell nos dice que la multiplicación del índice de refracción de un medio por el seno del ángulo de incidencia, o de refracción en este caso, va a ser igual al índice de refracción del medio 2 multiplicado por el seno del ángulo de incidencia, que va a ser este ángulo θ2. Nosotros tenemos que se presenta el ángulo crítico de refracción cuando el ángulo de refracción aquí es igual a 90 grados. ¿Sí? Nosotros sabemos que por las funciones trigonométricas, seno de 90 grados, todo esto va a valer 1. Entonces aquí donde dice seno de 90 grados, pues simplemente tenemos igual a 1. De esta forma, si nosotros queremos despejar o saber cuánto vale la función seno del ángulo crítico, pues simplemente aquí este n2, que es el índice de refracción del medio 2 que está multiplicando, lo pasaríamos a dividir y quedaría seno del ángulo crítico igual a índice de refracción 1 dividido en el índice de refracción 2. Y ahí no hay problema, la función seno siempre va a ser menor que 1, porque tenemos que el índice de refracción N1 va a ser menor que el índice de refracción N2. Y más aún, si nosotros queremos despejar cuánto vale este ángulo crítico, pues simplemente tendríamos que sacar arco seno o seno inverso de esta fracción. Entonces el ángulo crítico va a ser igual al arco seno de N1 sobre N2. Bien, entonces ya explicamos el fenómeno en que consiste, ya explicamos un poco de la matemática, y ahora vamos a hacer dos ejercicios, un ejercicio simple y un ejercicio avanzado. Bien, entonces, el ejercicio simple es este. Tenemos dos medios con índices de refracción N1 igual a raíz de 3 y N2 igual a 2. Se puede afirmar que cuando un haz de luz pasa del medio N1 al medio N2, el valor de la función seno para el ángulo crítico de reflexión total θ sub c cumple que, y tenemos estas cuatro opciones nuevamente. Vamos a describir el segundo problema, y pues como siempre les voy a indicar
que le den pausa al video para intentar hacer el ejercicio por su cuenta y luego comparar con la solución que les propongo. Entonces, de estas 4 opciones va a haber una que es verdadera o que es correcta. Ahora, la segunda parte del ejercicio es la parte avanzada, porque esta pregunta ya es un poco más, para responderla sin calculadora es un poco más compleja. Entonces dice, 2. Podemos afirmar que el ángulo crítico, o sea, debemos encontrar en esta parte cuánto vale el ángulo crítico, para el cual se presenta la reflexión total, dadas las condiciones descritas en el ejercicio anterior, es A, 90 grados, B, 45 grados, C, 30 grados y D, 60 grados. Este segundo ejercicio ya para resolverlo sin calculadora sí es un poco más complejo. Entonces, bueno, denle pausa al video e intenten resolver el ejercicio por sus propios medios y comparan con lo que yo les voy a proponer. Bueno, compañeros, entonces ahora vamos a resolver el primer ejercicio de reflexión total. La clave de este ejercicio es básicamente determinar dónde está el ángulo de incidencia y dónde está el ángulo de refracción. Bueno, entonces vamos a retomar los datos del ejercicio. Nosotros tenemos un índice de refracción 1 que va a ser igual a raíz de 3 del medio 1, un índice de refracción del medio 2 igual a 2, y nos están preguntando cuánto vale el seno del ángulo crítico. Nos están haciendo esta pregunta aquí. Bien, entonces debemos tener en cuenta que para que se presente el fenómeno de reflexión total, pues tenemos que pasar tenemos un índice de refracción N2 mayor que N1 y tenemos que pasar justamente del índice N2, el índice de refracción mayor, a un índice de refracción menor. De esta forma, en este lado de la ecuación nos va a quedar lo que va a involucrar el ángulo de refracción, y a este lado nos va a quedar lo que es el ángulo de incidencia. Por consecuencia va a ser el ángulo crítico que nos va a quedar a este lado. Entonces, pues simplemente nosotros sabemos que cuando tenemos que se cumple a este lado de la ecuación, que se alcanza el ángulo crítico, el ángulo de incidencia va a ser igual, de refracción, perdón, el ángulo de refracción va a ser igual a 90 grados. Entonces estos 90 grados los debemos sustituir aquí. El ángulo crítico va a este lado de la ecuación y pues aquí tenemos N1 iría acá y N2 iría a este lado. Entonces vamos a hacer esa sustitución. Entonces simplemente vamos a tener a este lado de la ecuación raíz de 3 seno de 90 grados igual a 2 seno del ángulo crítico. Vamos a despejar de acá seno del ángulo crítico. Entonces, seno del ángulo crítico va a ser igual, este 2 que está multiplicando pasa a dividir raíz de 3 sobre 2 y queda multiplicado por seno de 90 grados. Pero nosotros sabemos que el seno de 90 grados por la función trigonométrica seno es igual a 1. De ahí concluimos que el seno del ángulo crítico va a ser igual a raíz de 3 sobre 2. Y esta va a ser la primera parte del ejercicio.
Bueno, entonces ahora vamos a resolver la siguiente parte del ejercicio. Ya sabemos que el seno del ángulo crítico vale raíz de 3 sobre 2. Ahora nuestra pregunta es, ¿cuánto vale el ángulo crítico? ¿El ángulo crítico vale 90 grados? ¿O el ángulo crítico vale seno de 45 grados? ¿O el ángulo crítico vale 30 grados? ¿O vale 60 grados? Básicamente lo que tenemos que saber es cuánto vale el seno o la función seno en cada uno de estos ángulos. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, nosotros sabemos ya por la función trigonométrica de seno que seno, vamos a comenzar con 90. Seno de 90 grados es igual a 1. Entonces este ángulo ya lo podemos descartar. Entonces nos quedan tres opciones, la opción de 45, 30 y 60 grados. Pero entonces, ¿cómo vamos a encontrar estas funciones o cuánto vale el seno de estas funciones? De estos ángulos, perdón. Entonces, eso se va a encontrar con unas construcciones geométricas. Entonces, para hallar el seno de 45, las funciones trigonométricas de 45 grados, se trabaja un cuadrado. Y el cuadrado va a tener lado 1. ¿Sí? Todos los lados del cuadrado van a ser 1. ¿Sí? Y nosotros sabemos por geometría que un cuadrado, el ángulo interno, este de aquí, vale 90 grados. Por ejemplo, 90 grados. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo trazo una diagonal así? Ese ángulo de 90 grados queda dividido en 2 y ahora este ángulo vale 45 grados, ¿cierto? Y utilizando el teorema de Pitágoras, sabiendo que este lado vale 1 y este lado vale 1, la hipotenusa vale raíz de 2. ¿Sí? Eso lo pueden ver, puede quedar como un ejercicio ustedes ver que esto vale raíz de 2 utilizando el teorema de Pitágoras. De esta forma sabemos que el seno de 45 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces simplemente vamos a hacer eso. Seno de 45 va a ser cateto opuesto 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Si nosotros no queremos a la raíz de 2 abajo, pues simplemente multiplicamos por raíz de 2 arriba y abajo. Y aquí quedaría raíz de 2 por raíz de 2, queda 2 sobre raíz de 2. Entonces el seno de 45 grados va a ser raíz de 2 sobre 2. De esta forma pues no cumple la condición que estamos buscando, que el seno del ángulo crítico sea raíz de 3 sobre 2. Entonces 45 grados también lo descartamos. Ahora vamos con 30 y 60. Para estos dos ángulos vamos a utilizar otra construcción geométrica. La otra construcción geométrica que vamos a utilizar es este triángulo. Vamos a asumir que este triángulo es equilátero, en donde cada uno de sus lados vale 2. Entonces este lado vale 2, este lado vale 2 y este lado de aquí abajo vale 2. ¿Y qué pasa? Y bueno, por geometría sabemos que este ángulo vale 60 grados. Si es un triángulo equilátero, estamos considerando un triángulo equilátero. Ok, pero ¿qué pasa? Entonces yo puedo, digamos, mandar esta línea acá y este ángulo también valía 60 grados, pero ahora si lo dividí en 2, este vale 30 grados. Como lo dividí en 2, entonces este lado de acá, desde esta punta hasta esta punta, esto vale 1.
Y desde esta punta a esta punta también vale 1. Bueno, no consideremos que el triángulo está bien, no está apropiadamente dibujado, pero asumamos que es un triángulo equilátero, ¿cierto? Bien. Bueno, entonces continuamos. Entonces este lado valdría 1 y este lado 1 también. Bien, ahora, por ejemplo, entonces ya puedo saber cuánto vale el seno de 30 grados. El seno de 30 grados sería cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería 2 cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces valdría 1/2, ¿cierto? Bien, ok. Entonces tampoco cumple con la condición que estamos buscando, que es raíz de 3 sobre 2. Y nos queda el 60. Entonces, por el teorema de Pitágoras también podemos descubrir que este lado de acá vale justamente raíz de 3. Y seno de 60 quedaría raíz de 3 sobre 2. Y entonces, pues simplemente tenemos que el ángulo crítico para este caso de reflexión interna, este ángulo crítico, sería 60 grados. Bueno, espero que este video les sirva para preparar sus pruebas ICFES en el área de física y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.